Todos lloraban tu tierra, llorona, tu tierra ensangrentada. Todos lloraban tu tierra. Tener la capacidad de tomar una leyenda conocida y un personaje mítico de la cultura popular latinoamericana, dándole un giro social, un giro político bastante realista, es de reconocerse y sobre todo plasmarlo en una película de terror diferente a las demás. Así que acompáñenme en este nuevo episodio a descubrir los oscuros secretos que esconde la leyenda de La Llorona, de la mano del director guatemalteco Jairo Bustamante. Esto es su podcast favorito de cine de terror, Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Bienvenidos sean nuevamente a un episodio más de este podcast que está dedicado al cine de terror, desde los clásicos y no tan clásicos hasta las películas que desearías nunca haber visto. Pero en el episodio de hoy no es el caso, la verdad. Y lo prometido es deuda, lo he venido anunciando desde hace un par de episodios, de hecho desde mi episodio donde mencioné lo mejor del año pasado, del 2020. Así que en esta ocasión haremos un viaje hasta Centroamérica, donde la mítica leyenda de La Llorona ha tomado un giro sociopolítico y es utilizada para atormentarnos de una manera distinta ahora en formato de cine, en formato de una película que tiene una calidad impresionante. Es por partes iguales terrorífica, aterrizante y a la vez es una obra de arte, tiene secuencias, tiene tomas estéticamente hermosas, bellas. Hay una historia fotográfica bastante interesante. Y no es la típica película de terror cuyo score, cuyo soundtrack te va anunciando anticipadamente el susto, el gran salto, el jumpscare. Hay actuaciones sobresalientes, impecables y sobre todo que hay un comentario social, hay una crítica directa a los gobiernos actuales y lo más importante, hay representación de las culturas indígenas, de los pueblos indígenas y lo podemos apreciar de manera figurativa con la vestimenta, con estas lenguas nativas que algunos personajes hablan durante algunas de las escenas y tan solo vean el póster, díganme si no es una belleza ese póster que simboliza una de las escenas cruciales de la película y donde podemos apreciar este bello, hermoso velo que cubre el rostro de esta mujer. Uf, de veras que no tengo palabras para explicar la fascinación que tengo por este filme, el hecho de haberla encontrado en Shudder y aclarando, no es la primera vez que se lleva a la gran pantalla o al DVD o a la televisión la leyenda de La Llorona. Muchos han sido los intentos y solo por enlistar algunos estuve buscando ahí en internet. Tenemos cintas que datan desde los años 60. Tenemos una película mexicana que se llama La Maldición de la Llorona de 1963, dirigida por Rafael Valedón. Sí es Valedón. También está La Venganza de la Llorona de 1974, protagonizada nada más y nada menos que por el luchador enmascarado El Santo, ícono, leyenda del cine mexicano. Y en fechas más recientes tenemos la película animada que se llama La Leyenda de la Llorona del 2011. Eso por parte del cine nacional y del otro lado de la frontera el intento de James Wan y su multiverso del conjuro quiso apropiarse culturalmente de la leyenda, del mito y asustar a las masas americanas con The Curse of La Llorona, también del año 2019. O sea que ambas películas, La Llorona de Jairo Bustamante y La Llorona de James Wan, que no es dirigida por James Wan, es producida por él,
fueron estrenadas en el mismo año. Y la lista sigue y sigue y sigue. Con decirles que hay hay una trilogía que está super chafa, titulada The Whaler, del año 2006, y creo que la tercera parte fue en el 2012. Es una producción directamente hecha para el DVD y que por supuesto jamás he visto y no pienso hacerlo, pero recuerdo mucho el póster y no me acuerdo alguien, algún compañero, algún amigo, algún alumno, no sé si tenía esta película y me la iba a prestar. Y nada más de ver la portada, así como que no, 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 gracias. Creo que la acepté y jamás la vi. Así que podemos asegurar que han sido muchos los intentos de representar a esta famosísima leyenda, este mito que forma parte de nuestra cultura, de nuestro folclore. No importa la clase social que tengas, no importa las creencias religiosas que tengas, la leyenda de La Llorona y este personaje es conocido por todos. Y si alguno de ustedes que me escuchan, que a lo mejor sean de otro país y no tengan idea de lo que estoy hablando, les recomiendo, hay un podcast que se llama Leyenda Urbana MX. Este chico dividió en dos episodios esta leyenda. El primero de ellos está enfocado en la historia, en el nacimiento de la leyenda, que data desde época prehispánica con los mexicas. Y en el segundo episodio hay un tratamiento más contemporáneo de cómo ha ido evolucionando esta leyenda, cómo ha ido transmitiéndose de generación en generación y estos cambios que se han venido generando a lo largo de los años. Así que si están interesados, les recomiendo este podcast. Vayan y escuchen los episodios. Y por mi parte es momento de enfocarnos en los datos de producción de La Llorona 2019. La cinta está dirigida impresionantemente por el director guatemalteco Jairo Bustamante, quien desde este momento me considero un fan de Hueso Colorado. Estoy muy, muy impresionado con esta habilidad que tiene detrás de las cámaras y sobre todo esta valentía y determinación que tuvo y que mantuvo para contar a través de este relato de cine cinematográfico los problemas sociales y violencia que se vivió y se sigue viviendo en Guatemala. Y no solo en Guatemala, en toda Latinoamérica. Esto se sigue viviendo día con día. Y desgraciadamente ya estamos tan acostumbrados a este tipo de noticias, a este tipo de nota roja, que ya no impactan, ¿no? Y para los medios de comunicación alternativos es un peligro poner en evidencia y dar a conocer este tipo de noticias. En fin, La Llorona está financiada por la casa productora, válgase la redundancia, la casa producción, que es fundada o que fue fundada por el propio Jairo en 2009 junto con su mamá, y quienes se han especializado en poner en alto el nombre de la industria cinematográfica de Centroamérica y quienes hicieron mucho ruido, bastante ruido en el circuito de festivales internacionales hace un par de años gracias a su cinta, a la primera cinta de Jairo, es Ixcanul, protagonizada por María Mercedes Coroy, misma actriz que da vida a el personaje de Alma en La Llorona y quien es prácticamente la Llorona de la película. Y estuve leyendo algunas entrevistas y Jairo comenta que la idea principal de La Llorona surgió de la necesidad de tocar este tema lleno de sensibilidad para la población guatemalteca. Estos genocidios que ocurrieron en la vida real en la década de los 80 y que es un tema que muchos tratan de evitar hasta la fecha. Es un tabú hablar de esto abiertamente y sobre todo para él como figura pública, se podría decir. Es un peligro, es un riesgo estar hablando de estos temas sin ninguna reserva y peor tantito, plasmarlo en una película, en una cinta que va a llegar a ojos de todo el mundo, oídos de todo el mundo. Así que una de las decisiones creativas de Jairo fue
elegir al género pues popular entre los consumidores, el género del terror, para poder de alguna manera justificar su exploración a estos temas, encontrando en la leyenda de La Llorona a la heroína perfecta para tocar estos temas que nadie se había atrevido antes y sobre todo, como lo mencionaba, a representar a comunidades y pueblos indígenas que a veces son olvidados cuando hablamos del cine. Se hizo un estudio de mercadeo y fue que se dio con la elección del género de terror para plasmar esta historia. Y por supuesto que fue la elección adecuada y perfecta. Y creo que nos sirve como un reflejo de que a veces la vida real y los sucesos reales superan la ficción y son más crueles y terroríficos que una película. Y considerando que es la primera película dentro del género del director, yo le aplaudo porque está muy bien hecha. Es una película con muy poquitas fallas. Y creo que tengo entendido que una de sus mayores inspiraciones fue The Shining. Creo que también Los Otros, la película de The Others. Y lo primordial para Jairo fue no recurrir a estos recursos baratos, repetitivos. Hay un excelente uso de iluminación. Y de las escenas que te dejan más perplejos son aquellas con plena luz del día. Uno de los pocos jumpscares que utilizó Jairo en la película me hizo dar un grito. No me lo esperaba para nada. Y qué decir de la apariencia de La Llorona. En este caso se salen completamente de lo tradicional, de la mujer decrépita, con el cabello largo, negro y con un rostro fantasmal. En este caso tenemos a una bella mujer de rasgos indígenas, una representación que ha venido manifestándose en estos últimos años dentro del cine. Y esta chica de una complexión delgada, de un rostro que refleja timidez, pero a la vez con unos ojos expresivos, penetrantes y una hermosa y a la vez sombría cabellera larga que en combinación conforman esta perfecta caracterización de La Llorona, muy diferente a sus antecesoras, pero que le dan un corazón al personaje y pasa de ser la villana de la historia a la heroína del relato. Y La Llorona fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Venecia y posteriormente en el Toronto International Film Festival del año 2019. Y actualmente se encuentra disponible en Shudder, en esta plataforma dedicada al cine de género, que no está disponible aún en Latinoamérica, únicamente en Estados Unidos y en Canadá. Se pretendía o se pretende que se estrene en cines en Latinoamérica, pero pues a consecuencia de la pandemia, del confinamiento, quién sabe si vaya a ser posible. En lo personal me gustaría mucho que esto sucediera para que llegase a más espectadores, pero se entiende que ahora las prioridades son otras, ¿no? Hay que cuidarnos, hay que cuidar la salud de nosotros y de nuestro prójimo. Y posiblemente si ya vieron la película haya sido por medio de un sitio de estos ilegales. Pero pues si tienen la oportunidad de comprar la película, el DVD, el Blu-ray en un futuro, háganlo. Yo creo que va a ser una buena forma para apoyar al director, a su casa productora y para que, no sé, se anime a seguirnos deleitando con alguna otra película del género. Y como lo mencioné hace un par de episodios, La Llorona estuvo nominada para los premios Golden Globe de este año. Y hasta la fecha que estoy grabando este episodio, sigue como una fuerte contendiente para los Oscars, para los Academy Awards en la categoría de Mejor Película Extranjera. Estoy grabando esto un 6 de marzo y no sé cuándo son las nominaciones oficiales, pero seguramente en estos días.
Y ya para concluir con esta sección de datos de producción, por si no lo saben, La Llorona es una coproducción de Francia con Guatemala. De hecho, al principio de la cinta podemos ver los logos del financiamiento de dicho país, lo que me sacó de un poco de onda porque no sabía que había sido pues filmada, en un principio pensé que había sido filmada en ese país, pero esta colaboración entre ambos países fue debido a lo susceptible que es la temática que se está abordando. Tanto Jairo Bustamante como todos los involucrados en el proyecto tuvieron que pedir protección a la embajada francesa de Guatemala, quienes incluso les ofrecieron el propio edificio para filmar, y grabar la película generó tal furia por parte del gobierno de Guatemala que estuvieron a punto de impedirla. O sea, esta gente arriesgó su propia integridad física por amor al arte. Y díganme si eso no habla de la gallardía que tiene este joven director y todo el equipo que está detrás y delante de cámaras. Y es que, pues, como les comentaba, en Latinoamérica esto es pan de cada día, ver este tipo de noticias por todos lados, periodistas asesinados, personas que de alguna u otra manera manifiestan su derecho a la libre expresión y que son privados de la vida gracias a ello o a consecuencia de ello. Ahora, no me quiero imaginar la tensión y la preocupación que vivieron durante el proceso de filmación. Y sí, hasta la fecha, yo creo que el filme está haciendo más ruido, está llegando a más oídos, está llegando a mayor público. Entonces, pues sí, es una situación eh, agridulce para el propio Jairo de ver cómo su película está teniendo tal éxito, pero a la vez, pues hay un temor, ¿no? Por el simple hecho de ir en contra del gobierno, de exponer algunos datos sucios, algunos datos oscuros. Y qué lamentable que en pleno 2021 pues tengamos que pasar por este tipo de circunstancias y que el temor por la libre expresión, en lugar de erradicarse, vaya en aumento. Y ya para concluir con este primer segmento del programa, el reparto está constituido por talento guatemalteco, talento local. En los papeles protagónicos tenemos a la ya mencionada y bastante talentosa María Mercedes Coroy en el personaje de Alma, quien es la nueva y misteriosa trabajadora doméstica que recién ha llegado a trabajar con la familia Monteverde. Coroy hizo su debut cinematográfico en Ixcanul, como lo mencionaba anteriormente, del año 2015, y en 2018 tuvo una pequeña participación en la cinta Bel Canto junto a Julianne Moore. Y como lo mencioné antes, en La Llorona vuelve a ser mancuerna con Jairo Bustamante y siento que logra encarnar a una Llorona atípica. Su personaje tiene muy pocas líneas habladas, pero su presencia en escena es solemne, que con el simple hecho de estar ahí enmarcada en la escena, en un silencio total, con una intensa y profunda mirada que manifiesta, y esa cabellera larga que retrata lo sobrenatural de la historia y de la leyenda. Sin duda esta actriz hay que tenerla en la mira. Siento que tiene un gran futuro prometedor en la industria. Me encantó verla, me encantó descubrirla en esta película. No la había visto antes actuar. Pues es eso, me encantó. La familia Monteverde está interpretada por Julio Díaz en el papel de Enrique Monteverde, cuyo personaje está basado en Efraín Ríos Montt, en este dictador guatemalteco. Margarita Kenefic personifica a su esposa Carmen, y en el papel de Natalia tenemos a Sabrina de la Hoz, quien es la hija de ambos. Esta última actriz trabajó con Jairo Bustamante en la película Temblores del año 2019. Y en cuanto a Kenefic y a Julio Díaz, hasta donde tengo entendido, La Llorona es su único crédito filmográfico.
no sé, y desconozco si son actores conocidos en Guatemala o si tienen una trayectoria más importante, pero lo que sí puedo comentar es que si esta es su primera vez actuando, pues nacieron para ello, tienen un don especial. Creo que Margarita Kenefick interpreta de manera sobresaliente al personaje de Carmen, una mujer de carácter fuerte, devota, dispuesta a todo por defender a su marido, pero conforme la historia va progresando y estos secretos se van desvelando, su personaje va haciendo conciencia y las emociones y los resentimientos que tiene guardados salen a relucir. Y no sé, tanto Alma como Carmen fueron los personajes que a mi parecer fueron los más sobresalientes de toda la película. Y para el final de ella, esta interrelación que hay entre ambos, me parece lo más ingenioso. Los papeles se intercalan y de cierta manera representa cómo estas familias que viven acaudaladamente, enriqueciéndose a costa de su propio pueblo y viven pues como con una venda en los ojos, haciéndolos insensibles, haciéndolos egoístas, insolidarios y que son capaces de cometer atrocidades como genocidios, como homicidios, asesinatos, con tal de mantener estos privilegios. Y por lo menos en La Llorona hay una pequeña muestra de lo contrario, y el personaje de Carmen se da cuenta de la cruel realidad de la que vivía esposada, vendada. Y antes que siga hablando de más, ha llegado el momento de adentrarnos en este escalofriante relato cinematográfico de La Llorona. Así que sí, si aún no lo han visto, es un buen momento para pausar este episodio, ya que voy a estar hablando obviamente de spoilers y de algunos momentos claves. Así que es la advertencia y si no, si ya la vieron, pues continuamos con el episodio. La película de La Llorona comienza introduciéndonos a la familia Monteverde, donde el pilar de esta familia es un ex líder político militar que está siendo llevado a un juicio por un supuesto genocidio y una brutal tortura a cientos de nativos durante su mandato en una guerra civil. En la escena inicial podemos apreciar a su esposa, a la señora Carmen, rezando desenfrenadamente a manera de protección espiritual para que su esposo no sea sentenciado. Y todos estos primeros minutos de la película son una secuencia ostensiva que sienta muy bien el tono sobreacogedor y que suma a las características del personaje de Carmen, una esposa sumisa que está dispuesta a sacrificar su propia felicidad por su marido. Y del otro lado de la moneda también conocemos al villano de la historia, a don Enrique, quien a pesar de manifestar características típicas de un protagonista, se muestra bonachón, se muestra carismático, como un buen ejemplo a seguir, pero esta máscara y este disfraz se va a ir desplomando a lo largo de la película. Junto al sufrimiento e incertidumbre de la familia se une su hija Natalia y su nieta Sara. Los empleados domésticos también se muestran solidarios con don Enrique a pesar de pues, ser conscientes de que no son simples acusaciones. Valeriana es como la cabeza de estos empleados domésticos, la que ha vivido mayor tiempo dentro de la casa y también se muestra solidaria con la familia y extiende una oración en su lengua de origen. Y fíjense que a lo largo de la película son utilizadas diferentes lenguas indígenas. La lengua maya cachiquel es la que hablan los empleados domésticos dentro de la casa. Y la lengua maya ixil es la que se utiliza en la escena del juicio. Un factor que es de gran reconocimiento para Jairo Bustamante y el equipo detrás de La Llorona, ya que, pues, tenemos en cuenta, ¿no? Que hay un paradigma racial, hay discriminación. Las personas que viven en estos pueblos indígenas y que hablan un dialecto que no sea el español, un idioma que no sea el español, generalmente sufren de discriminación, hay una mayor dificultad para encontrar un trabajo y es una verdadera desgracia que no vivamos en una sociedad en la que
suceda lo contrario, que se siga resguardando esta parte tan importante de nuestro pasado, de nuestra cultura. Todos mis respetos para aquellas personas que se dedican de alguna u otra manera a conservar estas lenguas vivas, a maestros bilingües, a las nuevas generaciones que están dispuestas a aprender y sobre todo a nuestros adultos mayores que a pesar de ir contracorriente han mantenido, han resguardado y han valorado esta parte tan importante de nuestra cultura. Y ojalá el trabajo de películas como La Llorona sirva pues de manera de representación y que nos haga reactivar de alguna manera este interés también. Continuando con la película, la familia Monteverde recibe día a día la visita de manifestantes que buscan la justicia, levantando pancartas, cantando canciones, distribuyendo fotocopias con imágenes de las víctimas e incluso protestando musicalmente con melodías tradicionales. Y toda esta bullicia por parte de los manifestantes juega una pieza clave importantísima en el score de la película, ya que los podemos escuchar de fondo en muchas de las secuencias, a tal grado que en lo personal me llegó a impacientar un poquito, pero forma parte de la experiencia de ver La Llorona y de ponerte en los zapatos, en carne propia, lo que está viviendo esta familia, pero que también me hace recordar estar del otro lado, del lado de los manifestantes. Y yo sé que no tiene nada que ver con el podcast, pero en las elecciones del 2012, creo, sí, en las elecciones del presidente de México de 2012, estuve apoyando en contra del gobierno, hubo una mano negra tremenda en estas votaciones. También estuve apoyando al movimiento normalista y al magisterio en el 2014, 2013. Y no me quiero imaginar si alguno de mis familiares falleciera o fuera asesinado a consecuencia del gobierno. eh, yo haría hasta lo imposible, ¿no? Estar ahí día y noche dando lata y haciéndoles saber que lo que hicieron estuvo completamente atroz, completamente mal. Uf, y mejor cambio de tema porque no quiero intensificar este episodio. Una de las primeras escenas de tensión es marcada por este evidente estado paranoico en que se encuentra Enrique. Comienza a escuchar los gritos de una mujer llorando en su casa en medio de la noche. Camina por estos oscuros pasillos de la casa y con pistola en mano llega a la cocina y es sorprendido por la señora Carmen, a la que casi mata de un balazo. Lo admirable de toda esta secuencia es que el score únicamente se basa en los propios sonidos de la casa. Las manecillas del reloj, el segundero moviéndose, las puertas rechinando y por supuesto el llanto de la extraña presencia. También la silueta de la señora Carmen vestida con una bata blanca y con su cabellera suelta, larga, me provocó un gran susto, un sobresalto tremendo. Desafortunadamente el rostro de esta señora y su semblante se ha convertido en una clienta frecuente de mis pesadillas. Creo que lo comenté en alguno de los episodios anteriores. La noche en que vi La Llorona tuve una pesadilla con este personaje que me levantó casi a los gritos. Y al otro día el personal doméstico renuncia por el miedo que siente ante esta presencia sobrenatural en la casa de los Monteverde, sin importarles su trabajo, perder su ingreso económico y, entre comillas, perder estos privilegios que gozan de vivir con esta familia adinerada. Haciendo una paráfrasis muy clara de las injusticias sociales y la crítica social que Jairo Bustamante manifiesta con La Llorona, siendo una de ellas la difícil posición del personal doméstico que por necesidad económica tiene que servir a los mismos responsables de estos homicidios cometidos a su propio pueblo, a su propia familia. Y lo más crucial de todas estas críticas es efectivamente la escena del juicio, la escena de la que hablé anteriormente, que está simbolizada en el póster oficial. Durante la escena de dictamen al personaje de Don Enrique, observamos cómo una mujer indígena cubierta con un velo bordado a mano
manifiesta de una manera que te pone la piel chinita todas esas atrocidades que vivió y testificando en contra del personaje, del ex militar, quien afortunadamente es declarado culpable al final. La escena, estuve leyendo que fue aconsejada por un grupo de mujeres que vivió esta experiencia en carne propia. Incluso hay un cameo de esta activista famosísima, conocida a nivel mundial, Rigoberta Menchú, sentada en el mismo lugar que ocupó durante el juicio de Efraín Rías Montt, de quien se está basando al personaje de don Enrique Monteverde. Para sorpresa de todos, la salud de don Enrique empeora en pleno juicio ante la lamentable noticia de su sentencia y es hospitalizado de emergencia. La jueza también cambia de opinión ante el veredicto final, argumentando que hay una falta de evidencias en contra de don Enrique. Entonces hay una manifestación y un odio por parte del pueblo que se va incrementando de manera inmesurable. Hay una excelente secuencia donde la familia es atormentada por los manifestantes mientras intentan caminar y llegar al hospital. Los pobres reciben groserías, gritos, golpes por todos los presentes. Y nuevamente este ruido, este bullicio de los manifestantes forma parte del score. Y estas son algunas de las secuencias que fueron grabadas en la embajada francesa, ya que no se atrevieron a filmar en plena calle, obvias razones, porque estaban poniendo en riesgo su pellejo. Y ante tal suceso, la propia Natalia comienza a dudar de la palabra de su padre. A través de los ojos de este personaje es que podemos vivenciar lo difícil que es para ella creer ciegamente en el padre, ¿no? En don Enrique, mientras pues está consternada con todas las declaraciones y acusaciones del pueblo, todo lo que vivió en el juicio, y trata de persuadir a su madre, a doña Carmen, para que le confiese la verdad, pero ella le niega todo, solamente comentándole que lo pasado queda en el pasado. También hay un breve subplot con el personaje de Natalia en cuanto a su pareja o a su expareja y al padre de Sara, que desapareció sin dejar ningún rastro, lo que apunta a que su propio padre tuvo algo que ver. No es explorado a grandes escalas, pero conociendo la historia del ex militar, no es difícil creer que hizo algo para sacar al hombre de la vida de su hija y desaparecerlo. La actuación de Sabrina de la Hoz también me parece destacable, aunque me hubiera gustado ver una mayor profundización, sobre todo en esta relación con don Enrique, con su padre, ya que al final ella pues también es una víctima directa a todos estos actos que ha ido haciendo a lo largo de su vida, y estas emociones siento que nunca salen a relucir. Me quedaron a deber con el personaje de Natalia. Y después de todo este drama familiar, por fin vamos a conocer a La Llorona. Alma llega a la casa, es llevada por Valeriana a trabajar con los Monteverde. Y como les mencionaba, son muy pocos los diálogos que tiene, pero su presencia se hace notar. Alma es el personaje más llamativo de la película porque representa pues a las víctimas, ¿no? A las víctimas del pasado, y su figura, su presencia dentro de la casa intensifica todo, las dudas que hay en cuanto al pasado de don Enrique. Los tres personajes principales empiezan a perder la cordura y el tema sobrenatural empieza a hacerse más notorio ante la llegada de Alma. Alma comienza una estrecha relación con Sara, con la hija de Natalia. Le cuenta a ella que sus dos hijos pequeños murieron ahogados. Y con don Enrique, la presencia de Alma le hace despertar sus más profundos deseos de lujuria. Y una noche, una de las tantas noches, alucina a Alma tomando un baño desnuda en la orilla de una tina, con una de las escenas mejores construidas, donde observamos todo este recorrido que hace el personaje de Alma, que inicia en la piscina de la casa hasta la bañera, que está repleta de agua, chorreando agua, lo desgraciado.
y vemos su silueta desvestida, con su larga cabellera simbólica, en conjunto con una atmósfera escalofriante y que de alguna manera termina pues algo cómico con don Enrique que termina despertando a todos y cuando lo encuentran tiene una erección. Este señor dijo, me asusta, pero me gusta. Y todo este suceso con Alma provocan los celos de Doña Carmen y se comienza a abrir con Natalia y le admite que su padre siempre tuvo una fijación por las mujeres indígenas, dándonos a entender que ella ha tenido que ocultar todos estos sentimientos a pesar de las múltiples infidelidades que ha hecho su marido y que ha sido capaz de eso y más con tal de mantener, se podría decir, el estilo de vida y los privilegios que goza o que ha gozado de ser la esposa de don Enrique Monteverde. También la señora comienza a tener pesadillas donde se ve siendo perseguida por guerrilleros y poco a poco se van descubriendo más secretos de esta familia. Uno de los puntos más flojos, a mi parecer, de la película de La Llorona es, en primer punto, la actuación muy poco convincente de la niña que interpreta a Sara. Siento que la manera en que delibera sus diálogos está muy poco convincente. Y sobre todo en el tercer acto, en el acto final, cuando es baleada por don Enrique, la forma en que manifiesta el dolor es mínima. No sé, como si se hubiera dado solamente un ligero golpe en el brazo. Y también el personaje de Alma siento que tenía más para dar. A pesar de que es la protagonista, siento que le hace falta o le hizo falta mayor tiempo en pantalla y conocer un poco más acerca de su vida, pero entiendo completamente la decisión de Jairo Bustamante. Al final siento que sí logra su cometido y tenemos un par de escenas donde la vemos utilizando y mostrándonos esta larga cabellera negra muy representativa de la leyenda de La Llorona. Y lo último que quiero comentar fue, esto es algo muy personal. Siento que a lo mejor no estén muy de acuerdo conmigo, pero le hizo falta un poquito más de elementos sobrenaturales, sobre todo en la sección media de la película. Les digo, esto es muy personal, es algo que me habría encantado que lo hubiera aumentado, no sé, unas 2, 3 escenas más, un par de sustos, no le habrían hecho nada mal a nadie. Hay un excelente jumpscare cuando los manifestantes rompen una de las ventanas de la casa, mientras Natalia y Carmen están observándolos desde adentro. Y también cuando vemos a Alma enseñándole a Sara, a la pequeña Sara, a mantener la respiración bajo el agua, que visto desde otro punto de partida, pareciera que le está ahogando. Y esos pequeños guiños a la leyenda me parecen muy originales y visualmente son brutales. Para el acto final de la película somos testigos de que algo más sobrenatural ha tocado las puertas de los Monteverde y los espíritus de las víctimas comienzan a rodear la casa. La pequeña Sara ambula por todos los pasillos, se roba el tanque de oxígeno de don Enrique y llega hasta la piscina donde pondrá en práctica todo lo que Alma le ha enseñado. Don Enrique le dispara a Sara pensando que es Alma y la hiere en el brazo. En una de mis escenas y tomas favoritas de toda la película, donde vemos al rostro de Alma asomándose en la piscina que está repleta de hojas, como sucia. De hecho, una de las imágenes promocionales de la película es específicamente de esta secuencia. Y Natalia, Valeriana y Carmen confrontan a don Enrique y tratan de calmarlo. Don Enrique enloquece poco a poco, lo que da pie a mi escena favorita. Esta sí es mi favorita de todas. La secuencia que me dejó estupefacto y completamente horrorizado. La señora Carmen entra como en un trance y a manera de sueño somos testigos de los últimos minutos que vivió Alma antes de morir en manos del propio Enrique. Sus dos pequeños hijos son ahogados por los guerrilleros mientras Alma grita desconsolada y está observando tal atrocidad.
Después ella es fusilada con un disparo en la cabeza. Y se los juro que se los estoy contando y hasta me da un coraje tremendo y también me provoca ciertos escalofríos porque la actuación de Margarita Kenefick es súper convincente y aún creo que puedo escuchar su llanto, su desesperación retumbando en mis oídos. Es una excelente secuencia y creo que fue la cereza del pastel de toda esta película. La señora Carmen recupera la conciencia, despierta de este sueño y la observamos asfixiando a su esposo en la vida real, cobrándose de una vez por todas el daño que ha hecho este personaje, todas las familias que han sufrido y que sufrieron a consecuencia de su mandato y el tramo psicológico que también le ocasionó a su familia, a su esposa, a su hija y hasta a su propia nieta, quien le dio un balazo. La cinta concluye con una ceremonia póstuma a don Enrique y una última escena con uno de sus compinches siendo atormentado por unos mijitorios repletos de agua, dejándonos entender que La Llorona está lista para regresar en una secuela. Y así es, señoras y señores, como damos fin a La Llorona del 2019. Llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Te escondías entre las milpas, llorona, para no ser perseguida. Te escondías entre las milpas, llorona. Y a manera de repaso solo quiero recalcar que sí, es una película de terror muy diferente, muy distinta, centrada más en los horrores de la vida real que en lo ficticio. Y el elemento visual es sobresaliente, nos regala unas tomas que parecen salidas de una pintura neoclásica y de hecho, de no ser por una simple escena en la que se muestra una computadora Mac, les juraría que es una película que está centrada en la década de los 80. El score, el diseño de sonido es escalofriante, es innovador. Me encanta cómo utilizaron la bullicia de los protestantes como parte de la ambientación musical. La crítica social está plasmada adecuadamente y hay este reflejo entre la tensión de los ricos, de los pobres, de la clase alta, de la clase baja, cómo sus propias víctimas terminan siendo empleados de la casa y donde el pasado llega a cobrar factura a esta familia. Y el personaje de La Llorona toma un giro completamente de 180 grados y ahora no solo llora por sus hijos, sino por todos los hijos de este país, de Guatemala, que fueron arrebatados, privados de su vida a consecuencia de un gobierno corrupto y donde justamente con esta película podemos compartir el llanto con Guatemala, con Latinoamérica, con México, con todo Centroamérica. Así que la ambición de Jairo Bustamante, de todo el equipo de producción, de los actores, de las actrices, está muy bien intencionada y muy bien lograda. Y de mi parte, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Te agradezco infinitamente que me hayas acompañado durante estos minutos y no me queda más que decir que, pues, ojalá, espero que regreses, espero tenerte de vuelta en futuros episodios y también gracias a todos los que se han sumado y que se han unido a las redes sociales del podcast y que con un comentario, un like o un follow me han hecho saber su gran apoyo. Les deseo una excelente semana a todos y nos escuchamos en el próximo episodio. Mi nombre es Iván y les mando un abrazo.